Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro seminario de profecías. Estamos seguros de que ustedes van a aprovechar y van a sentirse incluso conmovidos con el tema de hoy. Ya van a ver por qué digo conmovidos. En el tema anterior nosotros hablamos del choque de dos sistemas religiosos muy diferentes. Un sistema es la adoración verdadera, hacer lo que Dios manda sencillamente porque Dios lo pide. El otro sistema es la adoración errada, hacerlo diferente. Y nosotros dijimos que esto es ya desde muy antiguo, desde los días de Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Creo que ustedes lo saben, el Señor había pedido que llevaran una ofrenda, un cordero que representaba a Jesús, el Cordero de Dios que quitaría con el tiempo el pecado del mundo. Abel lo hizo, Abel hizo lo que Dios mandaba y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. En cambio, Caín parece que estaba muy habituado a escuchar esa canción que muchos cantan ahora, a mi manera, ¿no es cierto? Así que Caín hizo las cosas a su manera. ¿Con qué resultado? Dios rechazó la presuntuosa ofrenda de Caín. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Se arrepintió? Dijo, bueno, tiro todo esto, Señor, y vuelvo a traer lo que pediste. No, se levantó y mató a su hermano. La primera muerte que hubo en este planeta fue fruto de la intolerancia religiosa. Los que están normalmente fuera del camino del Señor son los que persiguen y matan a los que están en el camino verdadero. Un poco más adelante, llegando al Apocalipsis, se presenta esta disyuntiva entre la verdad y el error a través de dos mujeres, una virgen limpia y pura contra una descarada ramera sobre una bestia. Esta descarada ramera sobre una bestia pretende ser la iglesia verdadera, pero no lo es. La que es la Virgen pura. Vamos a entrar en un tema muy importante hoy. Bienvenidos entonces a nuestro programa de hoy. En la lección anterior aprendimos acerca de la gran ramera y el poder que simbolizaba. En la profecía de Apocalipsis 13, este mismo poder es representado por una bestia le hemos puesto allí multiforme, con muchas formas. Acto seguido aparecerá una segunda bestia colaboradora de la primera. ¿Qué simbolizan ambas? Vamos a leer este capítulo 13 completo para tratar de entenderlo. Comenzamos con la primera parte de la profecía. Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Creo que con esta descripción está claro que de virgen pura tiene muy poco. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahí está esta bestia. Vamos a empezar a analizar cada una de las partes. Comenzamos por las 7 cabezas. Esta bestia tiene 7 cabezas, lo cual ya sabemos significa poderes. Estamos hablando de 7 poderes diferentes. Estas 7 cabezas representan los poderes que persiguieron y persiguen al pueblo de Dios. Aquí está la lista de esos poderes. Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma eclesiástica y un poder por venir.
Ahí está la lista de los 7 cabezas que persiguieron y persiguen o perseguirán al pueblo de Dios. Buena parte de la interpretación de la misteriosa marca 666 tiene que ver con 3 transiciones. ¿Qué quiere decir esto de transiciones? Bueno, vamos a ir pasando de un poder a otro, ya van a ver ustedes cómo. La primera transición es esta que aparece colocada en el primer versículo, porque la bestia está formada con partes de las bestias de Daniel 7. Esto significa que el nuevo poder es una transición, es heredero de aquellos. Aquí está la lista. Cuerpo de leopardo. ¿Quién tenía el cuerpo de leopardo? Grecia. Los pies de oso, Medo-Persia. La boca de león, Babilonia. Todo eso fue transferido a Roma imperial. Pero todavía nos está faltando algo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Un lugar donde asentarse. Así que, ¿quién le dio el poder? El dragón. El dragón le dio el poder, el trono, la gran autoridad. Tengan en cuenta esto porque dentro de un rato vamos a ver esto de la transición del poder, el trono y la gran autoridad. Y Roma, con esto, quedó dueña del mundo. Roma quedó dueña del mundo. Habiendo heredado de las 3 grandes potencias anteriores, ahora Roma está como dueña del mundo. Aquí viene la segunda transición, que la vimos en una profecía hace pocos temas atrás. Me refiero a ese cuerno pequeño que salía de uno de los vientos y avanzaba hacia el este, el sur y hacia la tierra gloriosa. Ya vimos que es la transición de Roma imperial a la Roma eclesiástica. O sea, Roma imperial y Roma eclesiástica en esta profecía del capítulo 8 y 9 de Daniel son prácticamente la misma cosa. No hay diferencia. Roma es Roma, comenzando como Roma imperial, continuando como Roma eclesiástica, haciendo la transición. De ahí viene lo que hemos llamado segunda transición. La primera, de las 3 primeras bestias, a Roma imperial. Y ahora Roma imperial transfiere su poder a la Roma eclesiástica. Pero vamos a ver cómo se describe la siguiente característica. Le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para obrar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bien, aquí vemos que evidentemente este poder tampoco va a ser muy suave con la verdad ni con los que la sostienen. ¿Por qué dice aquí? Se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Bueno, tratemos de descubrir cómo funciona todo esto, cómo se entiende todo esto. 42 meses, acabamos de leerlo, 42 meses. ¿Qué quiere decir esos 42 meses? Igual, equivalen a tiempo, 2 tiempos y medio tiempo de una profecía que ya vimos. Y también equivalen a 1260 días, que también lo hemos visto. Ahora, esto es el mismo periodo de 1260 años, porque sabemos que los días son años. Los 1260 años. ¿Cuándo comienza esto? Comienza desde que el emperador Justiniano le entregó los poderes temporales al obispo de Roma. Mucha gente considera que el obispo de Roma, desde los días de Pedro, está sentado en el trono. Eso no es verdad. No podía estar sentado en el trono sencillamente porque el trono estaba ocupado por el emperador. Y hubo que pasar mucho tiempo hasta que pudiera tenerlo. Finalmente el emperador Justiniano lo hace. ¿En qué año? En el año 538.
Este poder ha de perseguir durante 1260 años a los cristianos. Y este tiempo se extiende, ya lo hemos visto en otra profecía, hasta que el general Berthier lleva cautivo al Papa y le retira los poderes temporales. Ustedes ven cómo de alguna forma las profecías se van combinando. Hay una razón, que lo vamos a ver en otro tema un poco más adelante. La idea es que se da una idea, se la refuerza con otra profecía y otra la va reforzando, de tal forma que nadie pueda ser llamado a engaño. Se van ampliando, para que nadie sea llamado a engaño. Entonces, ¿qué pasó durante los 1260 años? Durante los 1260 años, la Roma eclesiástica continuó la obra del Imperio Romano. ¿Y cuál fue la obra del Imperio Romano? Por supuesto, la República y el gobierno y todo eso está muy bueno, pero nosotros aquí estamos hablando del problema eclesiástico, el problema de la iglesia. Y la iglesia del Señor, durante los 1260 años, continuó bajo la persecución que en este caso no instituyó el imperio, sino la Roma eclesiástica. Ustedes probablemente recuerdan la profecía de la mujer que huyó al desierto, que fue protegida allí en el desierto, que aunque el dragón echó agua como un río para ahogarla, la tierra le ayudó. Bien, todo esto ven cómo ahora se vuelve a repetir. Y esa mujer que huyó al desierto, gracias a Dios que huyó al desierto, porque si no hubiera perecido. Porque cuando la iglesia consiguió el poder político, cuando lo consiguió en el año 538, el siguiente paso fue imponer sus decretos durante toda la Edad Media. Introdujo no solamente un poder político, introdujo doctrinas paganas, como por ejemplo el alma inmortal, la idea de que las personas cuando mueren no mueren, todavía el alma sigue en algún lugar. Cambió el sábado bíblico por el domingo pagano. Prohibió el estudio de la Biblia. Recuerden que estamos hablando de ese periodo de la edad medieval, ¿no es cierto? Y parte de la era moderna. Prohibió el estudio de la Biblia. Persiguió a los santos. Los reyes se sometieron a su poder. Aquí hay algo sumamente importante. La figura muestra precisamente a uno de los reyes suplicando, Enrique IV, suplicando el perdón. 3 días lo tuvo el Papa a la intemperie, bajo la nieve, con los pies descalzos sobre la nieve. 3 días lo tuvo allí suplicando para concederle el perdón. Los reyes se sometieron a su poder. Pretendió ocupar el lugar de Dios. El Papa León XIII dijo: nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Palabras verdaderamente altisonantes. Pero aquí viene un tema interesante. ¿Cómo fue que la Iglesia recibió el poder político que tenía el Imperio Romano? Hay un elemento histórico. El elemento histórico era que pues allí estaban dominando el emperador. Pero considerando, vamos a hacer parte de la historia muy brevemente, pero vamos a considerar qué fue lo que ocurrió. Considerando que en el año 330 Constantino ya había establecido una nueva capital. Esa nueva capital él la llamó Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Nosotros la hemos conocido como Constantinopla, pero ese era el nombre, la ciudad de Constantino. Como eso ya había sido hecho, unos 60 años más tarde, el emperador Teodosio repartió el imperio entre sus 2 hijos. En este sentido hizo algo parecido a lo que había hecho el Inca del Perú, que dividió entre sus 2 hijos su imperio. Y claro, lo que se divide naturalmente no puede fortalecerse, al contrario, lo que se divide se debilita y muy pronto vamos a ver lo que ocurrió, tanto lo que ocurrió en el Perú como lo que ocurrió en el Imperio Romano. Arcadio fue designado emperador de Oriente. Esa sección duraría 1000 años más. Pero nos toca hablar de Roma.
Honorio quedó en Occidente. Los sucesivos emperadores fueron debilitándose y no pudieron detener la invasión de las tribus bárbaras. Por eso Roma cayó en el año 476. Vamos a ver esto un poco más ampliado cuando veamos el tema de las 7 trompetas. La caída de Roma dejó vacante el trono. Ya no había nadie sentado en el trono. El emperador había desaparecido. Así que, ¿qué hacer con ese trono vacante? Varias facciones disputaron ese asiento hasta que en el 538, derrotados los ostrogodos, el emperador Justiniano colocó a Virgilio como papa en el trono de Roma. Ahora, no era colocar a una persona como líder espiritual, era colocarlo como líder político. Me estoy haciendo claro. Por eso contamos allí ese año, no como el año en el cual la Iglesia adquiere un poder espiritual, sino en el momento en que la Iglesia adquiere un poder político. En el año 754, Pipino el Breve, rey de los francos, más tarde los franceses, le entregó al Papa Esteban II cierta porción de tierra, la que finalmente llegarán a ser los estados pontificios. Aquí en el mapa los ven marcados en amarillo y señalados con la flecha del mismo color. Ese era el territorio de los estados pontificios, o sea que era rey con territorio, además de toda la influencia que podía ser en el resto del mundo conocido. La segunda transición, entonces, fue una transición política. Del emperador de Roma se pasó al emperador de la Iglesia. Ustedes dirán, pero un momento, en la Iglesia no se llama emperador. Claro que no, espere un momento y va a descubrir algo interesante. La segunda transición también tuvo que ver con doctrinas y prácticas religiosas transferidas de los anteriores poderes. Por ejemplo, en Roma se encuentra la iglesia de San Clemente. Debajo de la iglesia de San Clemente se encuentra este altar de Mitra. Recuerden que Mitra era una deidad adorada en Babilonia y particularmente en Persia, que vino hasta Roma. Sobre el altar de Mitra se edificó el templo de San Clemente. Y como esto, podrán ver ustedes, si alguna vez van a Roma, podrán ver varios ejemplos. Por ejemplo, el templo de Antonino y Faustina, mejor dicho, estos eran romanos y sobre ellos se levantó un templo. Quizá el ejemplo más dramático es el Panteón. La palabra Panteón significa todos los dioses. Panteón, todos los dioses. Este Panteón fue transformado en iglesia. Al frente de la iglesia se encuentra uno de los 13 obeliscos egipcios que se encuentran dispersos en la ciudad de Roma. 13 obeliscos egipcios. Y por supuesto, no solamente hablamos allí de un poco de piedra, sino que estamos hablando de doctrinas que vinieron con esto. Miren una cosa curiosa, no estamos hablando de la remota antigüedad. Cuando uno recorre Roma encuentra 2 o 3 cosas notables de Roma. Los pinos de Roma, Ottorino Respighi hizo una música especial sobre eso. Las fuentes de Roma también del mismo autor. Las fuentes de Roma son famosas. Aquí tienen 2. La fuente del Tritón y la fontana de Trevi. Esculturas mitológicas metidas en esas fuentes que se supone que fueron hechas por alguien cristiano. Construcciones mitológicas, esculturas mitológicas con figuras, por supuesto que nada tienen que ver con la verdad bíblica. Por ejemplo, la fuente de Neptuno. Y hay muchas más, solamente pongo esto a título de ejemplo. Pero ahora vamos a ver algo sumamente interesante. Yo dije la transición del emperador a emperador. No fue de emperador a emperador, porque el nombre era diferente. Sí, en la práctica, pero el nombre era diferente. Este es el arco de Septimio Severo. Se encuentra dentro del Foro Romano. Observen ustedes, detrás del arco se encuentra todo el foro. Vamos a acercarnos para ver qué está escrito en este arco. Está con la línea roja
dice algo interesante. Describe allí distintas cosas, pero por supuesto, escrito en latín, dice clarito Pontifex Maximo. ¿Lo están viendo? Pontifex Maximo. Tal vez ahí se lo ve un poco mejor, lo acercamos. Pontifex Maximo. Seguimos caminando un poquito dentro de la ciudad de Roma y encontramos en la colina Capitolina, de las 7 colinas, esta es una, está la estatua de Marco Aurelio, ustedes la ven ahí en el fondo. Vamos a acercarnos a la estatua de Marco Aurelio y vamos a descubrir que de un lado de la estatua está escrito algo que pusieron los emperadores romanos y del otro lado está escrito algo que pusieron las autoridades eclesiásticas de Roma. A ver si podemos leer aquí, también subrayado, aunque no muy clarito, dice Pont Max. Tal vez aquí se lo ve un poco mejor. Pont Max. Es la abreviatura de Pontifex Máximo. Es muy típico poner Pont Max. Pero un poquito más arriba de la línea más corta, dice algo muy interesante. Dice ahí que fue colocado por el emperador César, el divino Antonini, el divino, otro más que no aparece, el nepoti divino Trajano. ¿Entienden eso? ¿Qué quiere decir divino? Deidad, por supuesto, deidad. ¿Quiénes eran esas deidades? Los emperadores romanos. Los emperadores romanos eran divinidades. Por lo tanto, oponerse al emperador era oponerse a un dios. ¿Y quién era el dios? Por supuesto, dioses tan pequeñitos como podían ser los emperadores. Miremos otros más. En otro lugar, en un obelisco, ahí lo ven, el emperador César divino Augusto, divino, ¿no? Y luego Pontifex Maximus, ¿lo ven? Ahí se ve más claro. Aquí tenemos emperador César divino Nerva, aparece otro más, y a la derecha, abajo, ustedes ven que dice Pontifex Maximus. Otra placa habla del emperador divino Nerva, etcétera, Pontifex Máximo. Y ahora cambiamos y nos vamos a otro edificio, otra construcción. Esta construcción fue levantada no por un emperador, sino por un papa. ¿Y qué figura allí? Dice ahí arriba señalado, subrayado, Sixto V, Pont Max. Pío IX, Pont Max. Paulo V, Pont Max. Pío IX, Pont Max. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pero yo digo Pont Max, pero ¿qué quiere decir eso? Traduzcámoslo al castellano. Sumo pontífice. ¿Le suena esa palabra? Sumo pontífice. Esto no solamente estaba en construcciones en piedra, las monedas llevaban la misma inscripción. Fíjense ustedes, esta moneda, está ahí el nombre del emperador y señalado por la flecha, en esa parte dice Pont Max, ¿lo ven? La parte señalada por la flecha. Aquí también la flecha señala el Pont Max. Estas eran las monedas que circulaban en la época del Imperio Romano. Ahora, ¿qué piensan de estas dos medallas? Benedicto XVI, Pont Max. Johannes Pablo II, Pont Max. O sea, ¿cuál es el título heredado? ¿Emperador? No, claro que no. Sumo pontífice. ¿Está claro? ¿Cómo se llamaban los emperadores? Se llamaban sumo pontífice. Y cuando ya no hubo ningún sumo pontífice para sentarse en el trono, otros sumos pontífices se sentaron en el trono desde hace 1500 años que los están ocupando. ¿Les quedó claro? Ahora, ¿lo ocuparon a las buenas o lo ocuparon a las malas? El Santo Oficio de la Inquisición. Aquí estamos mirando el museo que se encuentra en la ciudad de Lima. Hay varios museos en diferentes lugares del mundo, pero probablemente el museo más importante de la Inquisición sea el de Lima. Este museo ha sido renovado. Nosotros conocimos el museo anterior. De paso, el general José de San Martín abolió la Inquisición en el año 1821. Llegó el general José de San Martín
a Perú, y cuando decretó la libertad también se abolió el Santo Oficio de la Inquisición de Lima. En la puerta del museo anterior estaba justamente eso. Ahora ha sido un poquito, ¿qué diría yo?, mejorado, suavizado. Y aparecen los instrumentos de tortura con maniquíes, ¿no? Maniquíes que, por supuesto, en su expresión no indican todo el dolor que podían haber sentido las personas físicas que sufrieron allí. El cepo, un lugar donde le ponían los pies también con un brasero, los untaban con grasa y fuego debajo. Diferentes instrumentos de tortura. Se calcula que probablemente había cerca de un centenar de instrumentos de tortura diferentes, todos para estirar a la gente la vida. Ya lo hemos visto en el tema anterior esto, así que no lo voy a repetir ahora, pero aquí estaban los disidentes, una silla, como ustedes la pueden ver ahí, toda llena de clavos, ¿no?, donde sentar a las personas, estirarlos, en fin. La Inquisición era cualquier cosa menos cristiana, estaba mucho más allá del sentido humano y sin ninguna duda era de inspiración diabólica. Y nada afectuosa, por cierto. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando llegó al poder absoluto en el año 538, la corrupción fue total. Muchas de las personas que iban a parar al tribunal de la Inquisición no solo perdían la vida, perdían todos los bienes, todas las cosas que tenían, pasaban a poder ¿de quién? ¿De alguna sociedad filantrópica? No lo crea. Pero bien, hasta ahí llegamos. ¿Qué pasó? Juan sigue viendo. Y en el versículo 3 dice, ¿qué pasó con esas cabezas? Dijimos que eran 7 cabezas. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero algo pasó. La llaga de su muerte, la herida de su muerte fue curada. Y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. Qué interesante. La cabeza herida se cura y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. ¿Cuál era esa cabeza herida? Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes y legislación de Napoleón. Con eso el papado fue prácticamente muerto. Esto fue escrito por el reverendo Joseph Rickaby. Aquí tenemos algo interesante. ¿Qué pasó el 10 de febrero de 1798? Una de las cabezas. ¿Qué cabeza? La número 6. Después de haber señalado todos los poderes, la cabeza número 6 fue herida de muerte. Pero no era tan muerte, porque se curó. A partir de 1798, los papas se consideraron prisioneros del Vaticano. Un poquito más tarde, recuerden el año, ¿no? 1798, un poco más tarde, vino toda la epopeya de Garibaldi, que logró la unificación italiana. Los estados pontificios dejaron de pertenecer a la Iglesia, Italia se unificó y, por supuesto, ese patriota logró la realidad de una Italia unida, de una república italiana que hasta hoy nosotros sabemos de su existencia. Pero ¿y qué en cuanto al sanamiento de la herida? En el año 1929, por supuesto dijimos que los papas se consideraron prisioneros, pero no inactivos. Ellos buscaban de una o de otra forma salir de ese encierro. Y para salir de ese encierro, pues allí llegó Benito Mussolini. Benito Mussolini firmó en el año 1929 un concordato. Mussolini y el cardenal Gasparri firmaron un pacto, el pacto llamado Laterano o concordato, que quiere decir acuerdo. Hay una cosa interesante.
el papado estaba interesado en frenar el comunismo. El comunismo era un poder que había nacido unos 30 años antes, perdón, no tanto, unos 12 o 15 años antes. Ustedes saquen la cuenta. Lo cierto es que había que frenarlo porque iba avanzando, avanzando, avanzando. Y por supuesto también iba a entrar de alguna forma en Italia. Ellos firmaron ese pacto con el propósito de frenar el comunismo. La verdad es que no funcionó demasiado. Más tarde, Hitler y Pío XII hicieron lo mismo. Es interesante, aquí hay mucho para leer. Ustedes, si quieren navegar en internet, leer algunos libros, van a descubrir cómo Pío XII estaba sumamente interesado en esto, en frenar el comunismo. ¿Y cómo hacer para frenarlo? Pues aliarse con Alemania resultó lo más interesante. Por eso a Pío XII se lo llama el Papa del nazismo, ¿no? De alguna forma logró allí cierto acuerdo, pero ¿qué tal le fue? No le fue bien. No lograron frenar el comunismo. Claro que no. Pero hay una cosa interesante. La herida estaba ahí abierta, ¿no? Esta revista, cuya portada estamos viendo aquí en la pantalla, yo la tengo en mi poder, esta revista. Salió en el año 1992, es decir, tengo en mi poder un ejemplar, no es que tengo una copia de esta revista. En el año 1992 publicó una investigación de lo ocurrido en el año 1982, o sea, 10 años antes. En el artículo, el título del artículo era Alianza Santa, y ustedes pueden leer ahí, de paso, ¿de qué revista estamos hablando? De unas revistas más prestigiosas del mundo, ¿no? Entonces dice, cómo Reagan y el Papa conspiraron para ayudar al sindicato Solidaridad y provocar la caída del comunismo. Y aquí sí se pusieron de acuerdo para derrotar el comunismo y lo lograron. Se publicó 10 años más tarde, cuando ya aquel acuerdo se había puesto en marcha. Lech Walesa, que había sido un sindicalista polaco, fue ayudado y Lech Walesa llegó a ser presidente de Polonia. Y bueno, todo esto llevó rápidamente a la caída del comunismo. Todos conocemos esa historia bastante reciente. La herida se va cerrando. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. ¿Qué quiere decir esto de la tierra maravillada? Lo cierto es que la iglesia en tiempos recientes ha sido dirigida por hombres carismáticos. Por ejemplo, Juan 23, los que tenemos algunos años nos acordamos que se lo llamaba el Papa Bueno. El Papa de una sonrisa pacífica que convocó el Concilio Vaticano II y que de alguna forma comenzó a ayornar la iglesia. Otro hombre carismático, Juan Pablo I, llamado el Papa Recto, porque este hombre, ¿qué quiso hacer? Poner en orden las finanzas del Vaticano. Había mucha corrupción en el banco del Vaticano. Él quiso meter la mano ahí. A los pocos meses ya estaba muerto. No es bueno meterse con los poderosos. Ni siquiera el Papa se salvó de la corrupción que había en el banco. El Papa que viajó por todo el mundo, Juan Pablo II, que al lugar donde llegaba se arrodillaba y besaba el piso, ¿no es cierto? Un hombre considerado a tal punto que se pidió rápidamente que fuera canonizado como santo, lo cual les indica cómo la tierra se fue maravillando. La tierra se maravilló de que ya no era lo mismo que antes, ahora es diferente. Y por supuesto, ¿qué podemos decir del Papa humilde, nuestro compatriota Francisco? Que de entrada nomás desechó los zapatos rojos y desechó los autos de lujo y desechó la residencia para irse a vivir a un lugar simple, común. Esto maravilla a la gente. Tiene encandilados no solamente a los políticos del mundo, a los periodistas del mundo. Una palabra del Papa maravilla
a la gente. Así que la profecía se está cumpliendo. Toda la tierra maravillada. ¿Maravillada por qué? Evidentemente un cambio. Estos personajes son hombres carismáticos, estos personajes son gente simpática, agradable, que no parece para nada, o que no tiene ningún punto de comparación para nada con lo que pudieron haber sido sus antecesores. Y ahí miren en lo político algo sumamente interesante, sanando una herida de 50 años. Cuba y Estados Unidos dándose la mano y cerrando una herida. ¿Quién fue el mediador para que esto se lograra? Pues el Papa. Y aquí está justamente cómo la tierra, cómo no se va a maravillar la tierra. Ya había habido otro Papa, justamente Juan Pablo II, que de alguna forma se metió en el conflicto entre Argentina y Chile, ¿no es cierto? Así que con toda razón habría de encontrar soluciones. Hoy toda la tierra se admira de la palabra y los actos del papado. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón, dijo Francisco. ¿Cómo podría llegar a ser verdad? ¿Cómo puede ser verdad la otra parte de la profecía? Si hoy nos parece que estamos regidos por hombres buenos, por hombres fantásticos, hombres extraordinarios, ¿cómo puede ser verdad la otra parte de la profecía? ¿Cuál es la otra parte de la profecía? La adorarán todos los habitantes de la tierra. ¿Cuántos dice? Todos. Los habitantes de la tierra. ¿Quiénes? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Aquí dice que la adorarán todos los habitantes de la tierra, excepto algunos que tienen el nombre escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Aquel libro que cuando venga el Señor y se pase lista, responderán presente para ir a habitar la nueva Jerusalén. Y continúa así: el que tenga oído, oiga. Si alguno ha de ir a la cárcel irá. Si alguno ha de morir a espada morirá. ¿Qué está queriendo decir? Que la persecución medieval quizá no haya desaparecido del todo. Que la persecución medieval quizá, o seguramente, si prefieren esa expresión, podrá reaparecer. ¿Contra quiénes? Ya lo habíamos visto, o ya lo hemos comentado alguna vez, lo que está en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Pero esto se repite aquí. Aquí está la paciente perseverancia y la fe de los santos. Dispuestos, como todos los que le antecedieron, como todos los que fueron considerados en el quinto sello, todos los que dieron su vida con tal de ser fieles a Dios. Todavía hay quienes son capaces de hacer eso. Pero ¿cómo se podrá lograr esto? Quizá la segunda parte de la profecía nos lo aclare, porque hasta ahora hemos estado mirando solo la primera parte. ¿Qué dice la segunda parte de la profecía? A partir del versículo 11 de este capítulo que estamos considerando. Después vi otra bestia, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Quiero que ustedes tengan en cuenta que la palabra bestia no debe sonar como una palabra peyorativa, algo que es duro, que es ofensivo, porque al cordero le dice bestia, es un animalito. Recuerden que estamos utilizando, la profecía está utilizando símbolos de animales como poderes. Vi otro poder, si quieren, después vi otro poder que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Quién es la bestia que tuvo la herida de espada y vivió? Roma. Bertier le dio la herida de espada, se fue sanando, ya está prácticamente curada, porque toda la tierra se está maravillando.
tuvo la herida de espada y vivió. Pero aquí hay algo que va a ser la segunda bestia. Esta segunda bestia, observen, las características de ella. Surge de la tierra. Por oposición, la tierra es un lugar deshabitado. Las muchas aguas significan un lugar muy habitado. Surge de la tierra, un lugar más bien deshabitado. Tiene un crecimiento gradual, lentamente, un crecimiento gradual. No crece de golpe, despacito. Actúa como si fuera un cordero, pero al final habla como ¿qué? Como dragón. Si las aguas representan áreas habitadas, la tierra representa áreas inhabitadas. Leo en un libro muy importante cuya lectura también les recomiendo a ustedes. El libro se llama El Gran Conflicto. La bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada sube en un territorio hasta entonces desocupado y crece gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, una nación ejemplar. Huyendo de Europa, de ese mar turbulento, los padres peregrinos buscando libertad escaparon a esas costas vacías y establecieron sus colonias. Con el tiempo fueron 13 colonias. Aquí fundaron la nación más libre de la tierra. No ha habido probablemente una nación más libre que esta. Cuando uno llega a Nueva York, lo típico de Nueva York es la Estatua de la Libertad. Hoy quizá no llame tanto la atención porque la mayoría de las personas llega a los Estados Unidos en avión, pero en la época en que se llegaba en barco, frente al puerto de Nueva York, se encuentra en una isla llamada la Isla de la Libertad, se encuentra la Estatua de la Libertad y debajo de la estatua un poema de Emma Lazarus que dice así: dadme vuestros seres pobres y cansados, dadme esas masas ansiosas de ser libres, los tristes desechos de costas populosas. Que vengan los desamparados, que las tempestades batan, mi antorcha alumbra un umbral dorado. ¿Cómo no iba a sentirse la gente emocionada al saber que les estaban dando una bienvenida? Es interesante, frente a la Estatua de la Libertad se encuentra una pequeña isla llamada la isla Ellis. Esa isla Ellis era un lugar donde primero entraban todos los inmigrantes. Los ponían allí, había ahí hospital, revisaban si tenía alguna enfermedad, había alimento. Es interesante que la Argentina replicó esto. Si alguno de ustedes quiere alguna vez visitar el Museo de la Inmigración Argentino, es algo bastante parecido. La diferencia es que en Argentina no estaba en una isla, sino directamente sobre la costa. En este caso era una isla, quizás más fácil de controlar la isla, a menos que alguien se quisiera ir nadando desde allí. Una vez que la gente era atendida, se hacían todos los papeles, se les ayudaba, ellos salían para empezar una nueva vida. Una vida, la expresión ir a hacerse la América, era empezar a vivir. ¿Por qué era importante esto? La Constitución de los Estados Unidos establecía algo muy diferente a lo que había en otros lugares. Nosotros consideramos, dice en la Declaración de la Independencia, nosotros consideramos estas verdades como demostradas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre ellos el de la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad.
¿En qué constitución del mundo aparece eso de que hay que trabajar para que la gente sea feliz? Interesante, para que la gente sea feliz. Y la primera enmienda dice así: el Congreso no pasará, jamás se estudiará, está prohibido por la Constitución que se pase alguna ley con respecto al establecimiento de alguna religión o la libre práctica de la misma. Era el país de la libertad. ¿Por qué es importante subrayar esto? Porque la mayoría de los conflictos del mundo tuvieron que ver con problemas religiosos. La mayoría de los conflictos del mundo, problemas religiosos. Estados Unidos fue la cuna de la libertad. Millones de desterrados hallaron refugio en sus playas. Estados Unidos sigue siendo el lugar de la libertad. Miles de personas van para encontrar libertad en su territorio. Ahora miren ustedes qué interesante esto del desarrollo de los Estados Unidos. Lo que aparece ahí en rojo a la derecha son las primeras 13 colonias. Cómo fueron ampliándose. Todo lo que aparece en verde fue comprado. Se lo compraron a Francia. Es lo que se llama la compra de la Luisiana. Y luego todo el territorio más bien naranja perteneció a México y España. El estado de Oregon al norte, despacito se fue ampliando. Sin hacer mucho ruido, sin darse cuenta, llegaron a tener hoy uno de los territorios más grandes del mundo. ¿Cómo era el poder de los Estados Unidos? Hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial, en 1851, todo el ejército norteamericano tenía 20.000 hombres. En la batalla de Waterloo, bastante antes, pelearon 200.000. Así que apenas una décima parte era el ejército norteamericano. En 1867, los valientes del jefe Toro Sentado, que era una tribu indígena, hicieron polvo al 7º de caballería del general Custer. Por esa época la llamada nación más poderosa del mundo estaba todavía peleando con los indios y no siempre con éxito, porque ya vimos lo que le pasó. Si bien había refinamientos en el este, el Far West era wild, bien wild, o sea, salvaje. Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial, pero en 1933, bastante después de la Primera Guerra Mundial, cuando Hitler llegó a ser canciller, su ejército era el número 16 en el mundo. Era menor que el ejército de España, que el de Turquía e incluso que el de Polonia. Mientras tanto, a este manso cordero iban llegando millones de inmigrantes buscando paz. ¿Y qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Emergió como una potencia que tuvo que enfrentarse al poderío soviético. Lanzó la bomba atómica. ¿Se acuerdan eso de hace descender fuego del cielo? Lanzó la primera bomba atómica. Y ya no fue lo mismo. Luego de la Guerra del Golfo quedó como la única potencia indiscutible. Pero el 9/11, el famoso 11 de septiembre, el terrorismo golpeó a las puertas y el Cordero se vio obligado a ser fuerte como dragón. Ahora está en condiciones de cumplir la profecía. ¿Qué profecía? La profecía dice que Estados Unidos levantará una imagen a la primera bestia. Esta es la profecía. Esa nación mansa va a levantar una imagen a la primera bestia. ¿Qué es levantar una imagen a la primera bestia? ¿Se acuerdan el caso de Nabucodonosor? Nabucodonosor hizo levantar una estatua de oro para que todo el mundo se arrodillase, porque al arrodillarse delante de la estatua estaban diciendo: nosotros respetamos al rey. Estados Unidos levantará una imagen para que todo el mundo la adore. Pero para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Si no, ¿cómo lo va a hacer? La imagen es una imagen de la primera bestia. ¿Quién es ella? La Iglesia de Roma. Cuando la Iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Herejes eran todos los que no pensaban como Roma, y la Inquisición, pues, ahí les caía encima.
o los ejércitos. Así que la unión de la Iglesia y el Estado, está prohibida en Estados Unidos, está prohibida. Pero miren lo que dice la profecía, que algo prohibido va a ocurrir. La Constitución prohíbe la unión de la Iglesia y del Estado. Pero cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Entonces, atención, ¿quiénes van a ser los responsables de esto? Las iglesias protestantes de los Estados Unidos. Los evangélicos van a influir sobre el Estado. ¿Para qué? Para que impongan decretos. ¿Y qué decretos? Pues los mismos decretos que Roma sostiene y que las iglesias heredaron. La observancia del domingo, la creencia en la inmortalidad del alma y una cantidad de cosas. Aunque parezca mentira, Estados Unidos le dará apoyo y poder al papado. Por supuesto, es esperada con expectativa la visita que en septiembre del año 2015 va a hacer el Papa Francisco a los Estados Unidos. Aquí está la explicación. Merced a los dos errores capitales, por favor, presten atención a esto. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y amigos, ¿de dónde vienen la mayoría de las películas que hablan de que los muertos caminan y se comunican con la gente? ¿De dónde vienen? De Hollywood. ¿Y Hollywood está dirigido por la Iglesia romana? No. Hollywood ha nacido en un país protestante. Así que el tema de la inmortalidad del alma ya está. ¿Y la santidad del domingo? ¿Acaso las iglesias evangélicas no proclaman que el domingo es el día de descanso? Ya está todo armado. Todo armado. Algo terrible le espera a este gran país. Algo terrible le espera. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Esta es la profecía. Esto es lo que Estados Unidos hará. ¿Lo está haciendo hoy? No, es una profecía, es algo que va a ocurrir en un futuro, lejano o quizá muy cercano. La pared de separación entre la Iglesia y el Estado es una metáfora basada en una historia equivocada, una metáfora que ha probado ser inútil como guía para juzgar. Francamente debiera ser explícitamente abandonada. ¿Quién dijo eso? El jefe de la Corte Suprema. Así que también allí los jueces pueden llegar a decir cosas equivocadas. La Iglesia y el Estado, la unión de la Iglesia y el Estado, algo que parece imposible hoy, mañana puede ser una tremenda realidad. ¿Qué llevará a esta unión de la Iglesia y el Estado? ¿Saben qué? Jesús predijo un periodo de extrema incertidumbre e inseguridad antes de su regreso. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, habrá terror y grandes señales del cielo. Ya comenzó esta era. La era de los desastres naturales, terremotos, tornados, ciclones, tsunamis que destruyen la tierra sin aviso, violencia, inmoralidad, delincuencia que llena no solamente los países latinos, en el mundo entero se asiste a eso. Y el narcotráfico que está avanzando por el mundo también, creando una fuerza dentro de las fuerzas federales. Y por supuesto,
el terrorismo. El terrorismo se hizo bien evidente en Argentina cuando explotó las entidades judías aquí, y luego se hizo evidente en el famoso 11 de septiembre, que cambió sin ninguna duda la situación del mundo. Así que, ¿cuánto podemos esperar de que se aquiete el terrorismo? Las imágenes estas son bien actuales y son bien elocuentes. El mundo ahora está clamando porque se detenga tanta barbarie. Así que nos preguntamos, ¿podría ser que un retorno a Dios sea impuesto por leyes religiosas? Retornar a Dios por ley, como una respuesta a la decadencia de los valores morales, a un colapso financiero o desastres naturales. Uno de estos días, el caudal de noticias será más que alarmante, será aterrador. Imagínense a la periodista o los periodistas hablando de una sucesión de desastres simultáneos o seguidos, como un aerolito cayendo en la selva amazónica, otro en Europa, un terremoto que sacude a Rusia, terribles tornados en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría ocurrir? La profecía dice que ocurrirá, no que podría ocurrir. Lo dijo el Señor. Todas estas cosas podrían hacer que se levante el telón y comience a funcionar el acto final del drama de los siglos. Sí, la profecía de Apocalipsis 13 explica eso. Arranca desde la historia y nos va mostrando todas las cosas hasta el final. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles y seréis llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Pena de muerte en el futuro? Esto dice. El que no quiera adorar a la imagen. ¿Quién es la imagen? Roma de vuelta. Roma resucitada, porque estaba muerta. Pero, ¿cómo? Miren esto. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está el famoso 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. 666. Esencialmente es la señal de desobediencia. Identifica a las personas que, como Caín, ¿qué hizo Caín? Mató. Está bien que me dicen eso, mató, pero mató porque el Señor no lo aceptó y porque él primero había elegido hacer su propia voluntad. Voy a hacer lo que se me dé la gana, voy a hacerlo a mi manera. ¿Qué me importa lo que diga la Biblia? Yo he vivido toda la vida así, todo el tiempo. Vengo 30 años, 40 años haciendo esto, yo no voy a cambiar. Yo sigo como Caín. Esencialmente el 666 es la señal de la desobediencia e identifica a las personas que, como Caín, eligen hacer su propia voluntad. Es número de hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Incompleto. El hombre se completa en el séptimo día. Repetido 3 veces. Al repetirlo 3 veces indica el sumum de la imperfección. No hay nada más imperfecto. El hombre es un 6, es un imperfecto, pero 3 veces ya es el colmo de la imperfección. Y ese colmo de la imperfección es ponerse de parte. O sea, uno puede ser pecador, uno puede ser malo, pero tomar una decisión de ponerse de parte del error cuando la verdad es tan clara es una necedad. No sé si me hago claro. Uno puede estar equivocado, pero si insiste en la equivocación, entonces es marcado con el 666. Identifica también el 666 a una organización responsable por todas las abominaciones de las cuales ya ha hablado la profecía. Así que no es solamente en general, sino que identifica a algunas personas. Mira, aquí tenemos escrito en latín un cierto artículo
que habla de Constantino, pero yo voy a subrayar una parte acá. Miren, ahí lo que señala dice, en la tierra Vicarius Filii Dei. ¿Lo ven? ¿Se nota ahí? En la tierra, Vicarius Filii Dei. ¿Es el nombre de quién? ¿Cuáles son las letras escritas en la corona papal y qué significan? Las letras escritas en la corona papal son estas, Vicario Filii Dei, lo que en latín significa vicario del Hijo de Dios o vicario de Cristo. Eso salió publicado en una revista, nuestro visitador dominical, del 18 de abril de 1915. Al momento que estamos grabando esto, por una coincidencia verdaderamente notable, hace 100 años exactamente que fue dicho. Vicarius Filii Dei. ¿Qué quiere decir esto? Vicario de Cristo. Ustedes saben que las letras en latín son valores numéricos. Así que ahí pueden mirar, la B equivale a 5, la I equivale a 1, la C a 100, la A no tiene valor, la R tampoco, la 1, y así ustedes pueden ver esto. Fili, hijo de, ¿no es cierto? Hijo de, ahí tiene esto, y Dei, ahí pueden, cualquiera de ustedes puede hacer esta, con sus propios cálculos, y ahí aparece el famoso 666. Esa expresión, el vicario de Cristo, es número de hombre. Ahora bien, amigos, al final de todo esto hay dos sellos. Dos sellos. El sello de Dios o el sello de la bestia. ¿Qué significa el sello de Dios puesto en su frente? ¿Qué significa? Ya lo hemos comentado días atrás. Significa que yo me he puesto aquí una idea que nadie me la saca. Lo que yo tengo aquí, nadie me lo saca. Yo estoy convencido de cuál es la verdad. Estoy convencido de cuál es la verdad. Es la señal de obediencia y de entrega al Señor. Es la aceptación del sábado, el sello del Espíritu Santo en el bautismo y el sábado, como ya lo hemos comentado en más de una oportunidad en este programa. Es salvación y obediencia. Salvado para obedecer. El que es salvado para desobedecer es una falsedad, es un hipócrita, lo dice el Señor. El que dice que es salvo, pero no guarda los mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es el sello. Pero ahora, después de hablar del sello de la imperfección, hablemos del sello perfecto. Si yo multiplico 12 por 12, me da 144. El número 7 es el número de la perfección. El número 7 es el número de la perfección, pero el 12 también lo es. Porque el 12 habla de las 12 tribus, los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Es el número de la perfección. 12 por 12, cuando uno multiplica, indica perfección. 12 por 12 indica más perfecto. Y multiplicado por 1000 indica pluscuamperfecto. Es todo lo perfecto. La perfección es 144. O sea, 144.000 versus 666. 666, para que nos quede claro, es como si dos equipos salieran a jugar con camisetas que los identifican. Unos salen con la camiseta que dice 666 y otros salen con la camiseta que dice 144.000. Y ahí están los dos equipos en pugna. ¿Cuál es entonces el sello de la bestia? Así como el sello de Dios es el día sábado, el sello de la bestia es la aceptación del falso día de reposo, el domingo. Esto quiere decir la aceptación de las leyes que se oponen a las leyes de Dios. O sea, no me importa lo que digan los 10 mandamientos. Voy a torcer el mandamiento, voy a hacer lo que se me dé la gana con el mandamiento y voy a seguir las leyes humanas. Eso es la aceptación del falso día de reposo. Así que, ¿el sello de Dios para quién es? Los 144.000. ¿Es un número? No. Es una calidad. Así como nosotros decimos, fulano de tal es de 10, ¿no es cierto? Fulano de tal es de 10. No es un número, es una calidad. ¿Está bien? Es una calidad. Y en oposición, ¿quién es? La marca de la bestia. ¿Para quién es la marca de la bestia? Los que siguen la rebelión, la marca de la bestia. Guerra avisada no mata gente. ¿Conocen ese refrán? Hombres, ancianos, mujeres y niños con el rostro apresurado y compungido se subieron a la primera hora de la mañana a cualquier vehículo posible, dejando atrás sus hogares y sus escasos enseres como equipaje. Burros, tractores, camiones, carros, cualquier medio era bueno para tratar de llegar a una de las 8 escuelas que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos habilitó para acoger al flujo de desplazados. ¿Qué pasó?
Les avisaron. Vamos a bombardear la ciudad. Así que a escapar. No murió la gente, pues les avisaron. Hay armas ahí adentro, hay terroristas. Salgan porque los vamos a bombardear. Guerra avisada no mata gente. Interesante. Tuvieron la cortesía, el ejército israelí, de decirle, señores, vamos a bombardear eso, váyanse. Ahora, si alguna persona no escuchó, porque no quiso escuchar, o habiendo escuchado, decidió quedarse, ¿qué le puede pasar? Puede morir. ¿Por qué morirá? Morirá por desobedecer, por desoír, por desoír. Salgan de Babilonia, pueblo mío, salgan. Salgan de Babilonia para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de las plagas que caerán sobre ella. Salgan. ¿Van a escuchar esta advertencia? El que escuche la advertencia, antes de que caigan las plagas, no van a ser bombas atómicas, van a ser peores que las bombas atómicas. Va a ser el fuego y el granizo que caerán del cielo. Salgan. Salgan, pero no se queden flotando por allí. Vengan al pueblo señalado. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Usted, amigo, amiga, que ha escuchado esto, salga, abandone Babilonia, pero no se quede flotando por ahí. Busque el pueblo de los santos de Dios, identificados porque guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando Jesús venga, quizá alguno de ustedes podría quedar fuera. Por eso es bueno elevar una oración. ¿Les parece que podríamos orar así? Señor, no quiero estar entre los que adoran equivocadamente. Quiero estar dentro de la novia que vendrás a buscar. Que así sea. Que Dios los bendiga.